se encuentran presentes en el inverso de las hojas de los árboles, formando poros ajustables que se encuentran usualmente abiertos durante el día y cuando el dióxido de carbono es requerido para realizar la fotosíntesis, y cerrados durante la noche cuando la fotosíntesis no se lleva a cabo. El mecanismo de apertura de los estomas comienza cuando la planta detecta la luz del sol naciente. Todos sabemos que la luz es una forma de energía. Las plantas, por medio de la fotosíntesis, convierten esa energía almacenada en energía química. Toda planta que responde a la luz depende de un pigmento, una molécula que absorbe la luz, generando una señal que inicia una cascada de señales químicas. Los pasos para el mecanismo de apertura de las estomas son los siguientes. La fase lumínica, la cual ocurre por medio de los rayos del sol. En la membrana de las células son activadas las bombas de protones, es decir, iones de hidrogeniones, aunque también puede activar la síntesis de ácido málico y la hidrólisis de almidón. El transporte activo. La hidrólisis de almidón y la liberación de azúcares permiten la generación de energía, esta en forma de ATP. Es empleada para el bombeo de protones contra el gradiente de concentración hacia el exterior de las células. Los protones son producidos por la hidrólisis del ácido, en este caso del ácido málico, que se sintetiza en la fase lumínica. De este modo, en el interior de las células empieza a acumularse el ion malato con carga negativa, mientras que en las células adyacentes comienza a acumularse el ion hidrógeno con carga positiva. Es decir, empieza a formarse un potencial diferencial electroquímico entre las células. Para solucionar el problema del diferencial de potencial, las células adyacentes empiezan a enviar a las células oclusivas grandes cantidades de iones de potasio con cargas positivas. Este movimiento es un transporte pasivo facilitado a través de los canales de potasio activados por el voltaje, los cuales se abren solo cuando cierto voltaje es obtenido, es decir, diferencia de cargas entre los lados de una membrana. Cuando las cargas positivas empiezan a aminorar el proceso, empiezan a bombearse iones de cloro hacia las células oclusivas para mantener el balance electroquímico. Luego ocurre un proceso de ósmosis. Debido a la gran acumulación de iones de malato y de iones de cloro, se genera una presión osmótica contra la membrana de las células oclusivas, generándose cambios de la turgencia desde las células adyacentes a las células oclusivas. Se abre el estoma. Este proceso de apertura se debe a unas bandas de celulosa que tienen las células oclusivas que provocan una expansión longitudinal de las mismas. Y allí los gases entran o salen a través de los ostiolo. Cuando las células oclusivas pierden agua, es decir, disminuye la presión interna de las células oclusivas que se relajan, se cierra el ostiolo. En otras palabras, cuando el agua se mueve al interior de las células, éstas se inflan y adquieren un tono rígido y se doblan su forma de poro. Cuando el agua deja las células, éstas colapsan y cierran los poros. Es importante resaltar que la temperatura afecta el mecanismo de apertura de los estomas cuando alcanzan valores altos entre 30 y 35%. La humedad es también importante. Las plantas que crecen en bosques umbrios, donde la humedad es generalmente alta, tienen hojas grandes y exuberantes, ya que su principal problema es la obtención de luz, no la pérdida de agua. En cambio, en plantas de praderas, en estas áreas expuestas, tienen a menudo hojas estrechas con una superficie foliar relativamente pequeña. Obtienen toda la luz que pueden utilizar, pero están constantemente en peligro de una excesiva pérdida de agua. En resumen, la apertura y cierre de los estomas es controlada por cambios en la forma de dos células oclusivas que rodean el poro. La forma de las células oclusivas es determinada por el tono interno de las células. Cuando a esta llega agua, iones de potasio y cloro, el estoma se abre y permite el intercambio de gases, pero cuando la célula se vuelve flácida, es decir, pierde agua, el estoma se cierra.